de la propuesta de servicios profesionales que ya tienen los enunciados. Tienen también su laboratorio. Me imagino que ya lo vas a programar, estimada Eunice, o ya lo programaste. Todavía no, Lick, pero ya lo voy a programar. Va, entonces, con eso vamos a tener 3 ejercicios de propuesta. Como ya tenemos los primeros parciales encima ahorita en agosto, entonces quiero que adelantemos con el contenido de nuestras unidades. La unidad 2 es un poquito cargada, ¿verdad? Tenemos la parte de información financiera y la parte de cambios en políticas contables. Básicamente es la NIC 1, la NIC 8, con sus respectivas equivalentes en NIF y NIF-PYMES, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de adelantar. Esta semana creo que tenemos un viernes feliz por allí, ¿verdad? Entonces, vamos con toda la actitud a iniciar la unidad número 2. Esperamos su participación, sus preguntas, que siempre son importantes. Pueden interrumpir como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y es que es dura, Astrid y Yasmín. Ya vieron que no hubo modo que le sacáramos por ni un chuco. Bueno, estamos mal. Yo quería ir a conocer cada una de las regiones donde andan, ¿verdad? Y por ejemplo, Eunice ya nos invitó a un pinol, ¿verdad? Pero cuando se gradúe, ya esperamos que sea pronto, entonces vamos a ir a comer un pinol por ahí, del bueno. Otra que no dijo que sí, ya vieron, es que... Ay, bueno, sí. Según yo, se activó mi micrófono, pero no. Es que no puede ser. Yo creo que tengo hambre y nadie me hace la UPA aquí, entonces, bueno, está bien. Gracias por la invitación hacia la fuerza, Eunice. No. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos por aquí. La presentación ya está lista. Bueno. Entonces comparto, platicamos y vamos a ver todo el contexto de lo que es nuestra unidad de información financiera, que incluye también la parte de cambios contables, ¿verdad? Nuestra unidad número 2, pues hoy la iniciamos. Les estoy actualizando el material. Quiero enviarles la versión completa de NIF 2022. Está súper actualizada para que ya la tengan, ¿verdad? Me recuerdo que no se las he compartido, entonces voy a tomar nota de una vez porque si no se me olvida. NIF 2022. Esas les va a servir no solamente para su curso de Audi, sino también para las contas, ¿verdad? Y también su info. Entonces, esta presentación ya viene actualizada con bases técnicas de NIF, última versión del año 2022. Esto, pues ya tienen ustedes buenos cursos de contabilidad. Solo me pasa algo, fíjense, se los tengo que contar. Cuando damos Audi 2, nos tenemos que acordar de sus maestras y maestros de contabilidad, desde aquellos que les dieron tercero básico, porque parece que anduvieron de noche, ¿verdad? Entonces, nosotros acá ya no vamos a enseñar a hacer contabilidad. Esto ya lo debemos hacer. Sin embargo, es importante recordar que la contabilidad es la base para realizar la auditoría. Hemos estado insistiendo mucho de hacer un análisis de las bases contables, ¿verdad? Para emitir una opinión de auditoría. Entonces, rápidamente, pues recordemos eso, ¿verdad? Quienes se les haya olvidado, vayan a ver cómo se corren las partidas, cómo se presentan los estados financieros, porque, insisto, la base que nosotros tenemos es que ustedes ya dominan ese tema, no es que conozcan que dominan, ¿verdad? Entonces, básicamente, la contabilidad es ese proceso que nos permite a nosotros estructurar y presentar información, ¿verdad? Sea de una persona individual o una empresa. Básicamente nos interesa mostrar una realidad económica a una fecha determinada, ¿verdad? Tenemos, quiero que vean, viene algo para ustedes. Sí. Quiero que vean este video y que logren identificar palabras claves. Bien,
¿Alguien me quiere compartir qué palabras claves encontró? ¿Qué elementos nuevos pudimos aprender con este video? Les escucho, por favor. Por favor, ¿puedes hablar? William Cruz levantó la mano, Lick. Escuchamos, William, gracias. Ok, bueno, esta Nick pues ya la había escuchado, pero creo que nunca le había puesto atención a los componentes obligatorios como tal. Y decía, hablaba de las notas explicativas, que creo que es algo que usted nos mencionó en la clase anterior. Nunca había escuchado sí, que era obligatorio, y de hecho ahí lo mencioné en el video. Creo que eso fue lo que me llamó más la atención, porque en lo que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, inclusive el flujo de efectivo, pues ya lo hemos visto como que bastante a fondo en los cursos de Conta 1, 2 y 3. Entonces, pero eso fue lo que más me llamó la atención. Gracias por tu participación, estimado William. ¿Alguien más? Escucho que pidió la palabra. Lindsay Pérez, Lick. Por favor, Lindsay. Gracias. Bueno, me llamó la atención las notas explicativas. He escuchado varias veces las notas que se hacen a los estados financieros, pero sinceramente no sé en qué base se elaboran o cómo. Pero eso me llamó la atención. Muchas gracias, licenciado. Gracias por participar. Bueno, ¿se dieron cuenta cuántos son los estados financieros obligatorios? ¿Alguien que me dé la cantidad de los estados financieros obligatorios? 5. Gracias. ¿Sabían eso o no lo sabían? Ujú. Ya vieron por qué me recuerdo de sus profesores de contabilidad. Ahí me les dan saludos, por favor. El tema acá básico es que hagamos la reflexión que el tema que vamos a desarrollar en esta unidad justo es la información financiera en general, pero con énfasis en lo que ustedes acaban de mencionar. ¿Quién pudo entender o retener qué dijo este señor respecto a las notas explicativas o notas a los estados financieros? ¿Qué son esas notas? Él lo mencionó. A ver, a ver, a ver. Pasamos de noche. ¿Hay algo en el chat, Eunice? Tengo la esperanza de que alguien me responda. Wagner Ordóñez anota. Bueno, aunque esto era más de lo El primero. anterior. Sí. Ok. Nadie se puso atención a qué son las notas. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Esa pregunta literal, como la explicó él, viene en su examen, ¿verdad? Y no les voy a Ahí hay decir. una respuesta, Lick. ¿Ya? A ver. Dabret Santos anota que ayudan a la comprensión de los estados financieros. Bueno, yo creo que sí los salvó Dabret. Él decía, ¿verdad? Que el analista o el... tuvo otro nombre, pero era como analista financiero. Presenta esa información con mayor grado de detalle, ¿verdad? Y esto lo que hace es tener una mejor comprensión de la información que contienen los estados financieros. Así es que ya estamos en contexto, ¿verdad? Es importante entonces ir a repasar esa NIC 1. Viene dentro de los resúmenes que les corresponde hacer. Así es que ahí se van a dar gusto, ¿verdad? Como siempre, nos gusta hacer algo especial para ustedes. Este viernes tenemos algo, siempre y cuando ustedes quieran, porque si no quieren, no hacemos nada, ¿verdad? Nos dedicamos a dar una clase aburrida. Para este viernes les tengo un reto rocola, así se llama. ¿En qué consiste? Cada grupo puede proponer una canción o una melodía. Lo interesante es que tiene que ser una melodía que a mí me guste, ¿verdad? Quiero ver si ustedes ya con todo
tanta cantidad de música que hemos escuchado, pueden llegar a determinar cuál es mi tipo de música. Entonces, por ejemplo, tenemos 8 o 9 grupos, pues deberíamos de tener 9 canciones propuestas, una por cada grupo. Pensar cuál es la que a mí me gusta. Entonces, se la van a enviar a Eunice, como hacen normalmente a la Rocola. Ella va a colocar todas sus propuestas, una de cada grupo, ¿verdad? Para que sea más manejable. Y ustedes, en lugar de votar por 3 opciones, van a votar por cualquiera de las que hayan participado, ¿verdad? No necesariamente tienen que votar por la canción de su grupo, porque no es una competencia entre grupos, sino que el tema es llegar a determinar cuál es la canción o melodía que a mí me gusta. Y entonces el reto pues tiene su recompensa. Yo voy a tener de las 8 o 9 que ustedes envíen, las voy a ver, ¿verdad? Antes de esto, y voy a elegir una dentro de todas, la que a mí más me guste. Posiblemente no sea mi gusto, pero dentro de las opciones que me den, voy a elegir una, ¿verdad? Los que hayan votado por ejemplo, si coincidimos, ¿verdad? Que mi canción favorita fuera Luna de Xelajú, como hoy lo escucharon, y entre las opciones está Luna de Xelajú, quienes voten por Luna de Xelajú, aunque no sea de su grupo, van a ganar 5 creacausis. El grupo que propuso la melodía, aunque no haya votado por esa melodía, tendrá 5 creacausis más, ¿verdad? Entonces, yo revelaré el nombre de la melodía y va a ser la que escuchemos al final de la clase. Puede ser que escuchemos la ganadora o que no escuchemos la ganadora. Así es que vayan pensando por ahí mis gustos. Tenemos de aquí al viernes para que Eunice nos apoye. Vamos a ver entonces características de la información financiera. Esto pues ya nos contó William que vieron 3 contas, entonces esto ya lo pasamos, ¿verdad? Útil, confiable, oportuna, objetiva, que se pueda verificar, ¿verdad? Que considere las provisiones, ¿verdad? Entonces, mucho de esto es lo que nosotros vamos a revisar cuando hacemos una auditoría financiera. Las características que estamos viendo son responsabilidad de la empresa, ¿sí? Nuestra responsabilidad es emitir una opinión respecto de esta información que tiene la empresa. Si una información no es confiable, entonces tampoco sería objetiva, ¿verdad? Entonces eso llevaría al auditor a emitir una opinión calificada, ¿verdad? O modificada. Que se pueda verificar. Nosotros vamos a hacer pruebas. Todo lo que es una sustancia económica, una transacción, pues tiene que tener un soporte. Y que lleva también a lo que establecen las bases contables de que pueden existir provisiones, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante cuáles son las provisiones, ¿verdad? Y qué son las provisiones, porque nos va a servir en el tema de cambios contables. Este es el compendio que les vamos a compartir hoy. Hoy se los voy a enviar. Con esto actualicé yo ya la presentación de hoy. Y también estoy actualizando su material. Estamos en el año 2023, les estoy dando versión 2022. Es créanme que un documento muy valioso, ¿verdad? No solamente por lo que encierra en contenido técnico y las bases para su desarrollo profesional, sino en el valor monetario que tiene. ¿Alguien quiere hablar? Sí, Jorge Ochoa levantó la mano. Por favor. Una consulta, licenciado, ¿cada cuánto tiempo se actualiza ese documento de las NIF? ¿Y dónde uno puede consultar a obtener uno en el futuro si uno quiere actualizarse? Fíjate que no hay un plazo determinado, porque recuérdate que toda esta información, como lo vimos con las normas de auditoría, hay una comisión de normas de auditoría que corresponde a IFAC, ¿verdad?
En este caso hay una comisión de normas de contabilidad y que también corresponde a IFAC, al igual que el código de ética, ¿verdad? Hay una comisión de ética. Entonces, todo esto deriva de la página de IFAC, ¿verdad? Allí podrías encontrar la información, lógicamente todo en inglés, ¿verdad? A partir de allí, ellos pueden hacer las modificaciones cuando lo consideran necesario, de acuerdo a la experiencia y lo que está ocurriendo también en los países. Por ejemplo, la norma internacional para pequeñas y medianas entidades, la última versión que nosotros tenemos es 2015, o sea que pareciera que está desactualizada o que no ha necesitado que hayan cambios. Y así con todas las demás, ¿verdad? A veces hay una tendencia a que cada año se actualicen, sin embargo no hay algo que rija el periodo, ¿verdad? Y las puedes obtener ahí en inglés. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Auditores, que puedes ingresar a la página, también tienen alguna información que pueden compartir. En Guatemala está el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, que en algunas oportunidades trae algunas versiones impresas, ¿verdad? Pero andan alrededor de 800 a 1000 quetzales un compendio de normas. Más o menos, no sé el precio exacto. Entonces, allí los podrías obtener. La ventaja que tienen ustedes es que una vez nosotros los obtenemos en medios electrónicos, para fines didácticos, tenemos permiso para compartirlo respetando derechos de autor, ¿verdad? Por eso les digo, es un documento muy valioso. Para ustedes, creo que esto les va a ayudar incluso hasta su cierre de pensum, ¿verdad? Entonces, allí lo tienen. Espero aclarar tu duda, estimado Jorge. Esto está tomado de la NIF, mira. ¿Qué busca la generación de información financiera? Que sea útil, ¿verdad? ¿Para quién? Para los usuarios internos dentro de la organización, porque tienen que tomar decisiones. Y para quienes son usuarios de la información financiera como terceros, ¿verdad? En terceros pueden estar entidades financieras que van a otorgar un crédito. Pueden estar entidades reguladoras como la Superintendencia de Bancos, como la SAT, posibles inversionistas, ¿verdad? Entonces, muestra realmente la gestión de los recursos de la organización, la forma de alcanzar sus objetivos, qué tan efectivos son, y la composición patrimonial, ¿verdad? ¿Cómo está su patrimonio? Hay algunos principios básicos que tiene la información financiera. O sea, acumular datos no significa ser acumuladores compulsivos de cosas, ¿verdad? Sino se refiere al proceso de captura de información de todas las transacciones diarias que ocurren en la empresa, ¿verdad? Hasta llegar en el proceso de clasificación y presentación a los estados financieros. Acá es un principio básico también donde dice que deben ser preparados con reglas o normas. La empresa está en la libertad de elegir conforme su actividad, bueno, no en la libertad, sino conforme las bases que tenemos, por ejemplo, si cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa, ¿verdad? Ese es un tema que debería de considerar con normas, ¿verdad? Entonces podría ser NIC, NIF o la norma NIF-PIX. Acá quiero que recuerden siempre la sección 200 de las normas internacionales de auditoría, que nos da los propósitos de la auditoría. Y entonces allí lo vimos en Audi 1 y más de alguna vez se los ha repetido. Dice, sección 200, vamos a hacer una auditoría de estados financieros preparados sobre una base de propósito general. Si ustedes van a ver la parte propositiva de la NIF 1, que es la que está acá, o de los conceptos básicos, define que es un marco de propósito general, ¿verdad? Entonces todo esto está enlazado. Entonces tiene que tener una base. Si la base no es la que yo les he indicado, posiblemente tendríamos que movernos a la sección 800, ¿verdad? Que es para emitir el dictamen.
Acá es importante saber que todas las entidades pues tienen cambios, ¿verdad? De un año a otro. La persona que nos habló en el video decía que es mejor presentar estados financieros comparativos. Y esto nos permite ver, por ejemplo, un incremento en algunas cuentas, un decremento en otras cuentas, una relación, por ejemplo, de cómo están los ingresos versus los costos y gastos. ¿Por qué bajaron los ingresos y subieron los costos? ¿Verdad? Son temas que nos puede permitir analizar la información financiera. Acá siempre estamos con algunas características que nos da la NIF y así lo menciona como características cualitativas fundamentales. Debe ser útil, relevante y representar fielmente lo que pretende representar. O sea, no simular, ¿verdad? La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable de un año a otro, verificable, que tengamos un documento de soporte oportuna, coincide con las características que ya habíamos comentado y comprensible. Para mí el tema de la oportunidad es fundamental, ¿verdad? Piensen ustedes que están en una empresa que produce camisas, ¿verdad? Y entonces la información contable está desactualizada. Llevamos 6 meses de atraso en la contabilidad, ¿verdad? Eso sería inaceptable e imperdonable, porque la información tiene que estar a la fecha, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta empresa si tiene 6 meses de atraso? Y en el mes de, vamos a ver, abril, por ejemplo. Abril, mayo, junio, julio, 3 meses. En el mes de abril se descompuso una de las máquinas porque utiliza una cuchilla para cortar la tela y la cuchilla, por ejemplo, podría costar $200, pongámosle así. Pero como la contabilidad está atrasada, nunca nos damos cuenta que tenemos un gran desperdicio de tela. En lugar de cortar, la rasga, las piezas no salen bien, salen defectuosas. Entonces tenemos un sobrecosto, ¿verdad? Toda esa producción dañada no se puede vender, salvo que se vendiera como remate o como desecho, ¿verdad? Pero no se podría recuperar la inversión. Entonces, si las personas encargadas de tomar la decisión o decisiones no se dan cuenta que están teniendo un sobrecosto, ya pasaron abril, mayo, junio, julio, va para 4 meses que están teniendo incremento en costos. Esto significa que el resultado anual les va a pegar en la utilidad, ¿verdad? Entonces, por una cuchilla de $200 podrían dejar de estar percibiendo miles de quetzales, ¿verdad? Entonces, si tuvieran información oportuna, tomarían decisiones oportunas. Es un ejemplo real, ¿verdad? Porque a veces se dice solo como una característica, pero para mí es fundamental en el desarrollo de las empresas. La norma también nos lleva a tomar en cuenta la relevancia y la representación fiel. Recuerden que los estados financieros nos deben mostrar información a nivel de resumen, condensada, ¿verdad? Donde vamos a ver, por ejemplo, el nombre de las cuentas principales, propiedades, planta y equipo. Allí no vamos a encontrar un detalle, ¿verdad? De los bienes que corresponden a vehículos, a maquinaria, a edificios, en fin, es condensado, ¿verdad? Entonces se muestra lo más relevante. Y representación fiel. Acá cuando ustedes lean esta parte de la norma, se van a dar cuenta que hace como la conexión con el párrafo de la opinión del auditor. Allí incluso dice una imagen fiel, no es una imagen exacta. Entonces, que lo que se está mostrando sea dentro de lo más importante, libres de errores o incorrecciones, ¿verdad?
¿Alguien quiere comentar algo? ¿Le escucho? Jorge Ochoa, Alex. ¿Perdón? Jorge Ochoa levantó la Por mano. favor, Jorge. Una duda, licenciado, con eso que dijo de que los estados financieros han de estar condensados, ¿eso solo es cuando se publican oficialmente o también para la empresa internamente, como con fines administrativos? Fíjate que en general vamos a tomar los modelos que nos dan las bases contables, ¿verdad? Lo que pasa, digamos, nosotros vamos a mostrar, por ejemplo, propiedades, planta y equipo en un solo rubro, ¿verdad? En un solo valor. Eso es para usos de la empresa y para uso de terceros, ¿sí? Es lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que hoy vamos a empezar a hablar de notas a los estados financieros. Aquella información que es de relevancia, que podría necesitar un nivel de detalle, lo vamos a incorporar en una nota a los estados financieros. Ahora bien, en la integración contable dentro de la empresa, podemos tener niveles, ¿verdad? De detalle de la información. Las nomenclaturas contables te van a mostrar, por ejemplo, un nivel 1 condensado, un nivel 2, abrimos un poco más las cuentas, sin embargo no es detalle, nivel 3, nivel 4, podemos llegar hasta hacer una identificación de un nivel 6, depende de la nomenclatura contable. A partir de ahí podrías tener un mayor grado de información. Nosotros, para efectos de la auditoría, iniciamos con los estados financieros nivel 1, ¿verdad? O como dice acá, lo más relevante, condensados. Cuando empezamos a abrir cuentas, vamos pidiendo información de más detalle, ¿verdad? Incluso llegamos a un nivel de detalle hasta requerir documentos muy particulares de una transacción o de un hecho, ¿verdad? Y espero aclarar tu interrogante, me parece muy válido, ¿sí? Bueno. Eso también nos lo dice la norma. Que haya una comparabilidad. Esto pónganle mucha atención, esta palabrita, comparabilidad, porque cuando terminemos notas a los estados financieros, nos vamos a pasar a la sección que se llama cambios contables. Y también pues hay una NI que nos habla de los cambios. ¿Qué significa la comparabilidad? Que las bases sobre las cuales se han estructurado los estados financieros sean las mismas, ¿verdad? Si la empresa cambia la base contable en el año 1 y utiliza una diferente en el año 2, no son comparables, ¿verdad? Puede ser que utilice bases diferentes, puede ser que utilice formas de hacer una estimación, una provisión diferente. Y entonces eso modifica el resultado de operaciones, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en cambios contables. Verificable, pues tanto dentro de la organización como fuera, tenemos que tener nosotros documentos de soporte, ¿verdad? Ese soporte no va solamente para la contabilidad financiera, sino va también para revisiones que pueda hacer SAT, ¿verdad? O la Superintendencia de Bancos, según apliquen las entidades. Estas mismas características, pues ya las mencionamos, oportuno, comprensible, ¿verdad? ¿Qué permiten estas características? Que se vaya perfeccionando el modelo de la contabilidad dentro de la empresa. Recuerden que las normas son parámetros generales, son ideas generales, sin embargo, conforme la experiencia de cada empresa, lo que le está ocurriendo puede ser que necesiten modificar alguna de las bases o dejen de usar alguna de las bases, ¿verdad? Entonces, una buena contabilidad permite también tener una experiencia del tratamiento y uso de normas contables. Esto ya lo hemos visto y lo he repetido hasta el cansancio, lo dice el modelo del dictamen, ¿verdad? La empresa es responsable de los estados financieros que emite, el auditor de la opinión acerca de la razonabilidad de esos estados financieros. Recuerden que nunca podemos cumplir las dos funciones en una misma empresa y al mismo tiempo, ¿verdad?
yo no puedo auditar los estados financieros que yo preparé y elaboré. Un atento recordatorio de normas de ética, ¿verdad? Aquí es donde entramos, miren, aquí. Siempre, como les digo, me gusta hacer un contexto, pues, que analicemos un poquito. Aquí está ya lo que mencionábamos como un estado financiero. Quiero que pongan mucha atención y lo guarden en su acervo profesional, ¿verdad? Y las notas a los estados financieros son un estado financiero más. Por lo tanto, me le dan saludos a los profesores de contabilidad que no enseñaron este estado financiero, ¿verdad? Porque es obligatorio, es como que no presentáramos el estado de situación financiera o el estado del resultado, ¿verdad? Esto a partir de ahora ustedes lo tienen que incorporar, ¿sí? Como obligatorio cuando muestren información financiera. Acá nosotros no vamos a asumir que ustedes ya lo saben hacer, porque es lo que ocurre, ¿verdad? Esto lo van a ver en el próximo semestre y llegan al próximo semestre y les dicen esto lo tenían que haber visto el semestre pasado, entonces ni uno ni el otro lo enseñan, ¿verdad? Nosotros creemos importante en auditoría que ustedes sepan hacer notas a los estados financieros, porque son parte del informe de auditoría. Vayan allá por el mes de enero de 2023 y recuerden cuando yo les expliqué que incluye un informe de auditoría. Vamos a ver si alguien me dice en el chat o me habilita su audio, pero así a la velocidad del rayo, que incluye un informe de auditoría. Les voy a decir cómo hago en el seminario. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Contestaron o no contestaron? ¿Puedo? Uh-huh. Muy bien, era el dictamen, los estados financieros auditados y la nota de los estados financieros auditados. Gracias, me siento muy feliz por eso. ¿Ya vieron? Ahora vamos a aprender a hacer esas notas. Entonces, si ustedes no saben hacer las notas, ¿verdad? Hicieron su dictamen porque lo van a aprender a hacer muy bien. Hicieron sus estados financieros, pero no presentan las notas a los estados financieros, su informe estará incompleto, ¿verdad? Entonces, lo vamos a aprender a hacer acá, ¿sí? Esto básicamente es como una información con un mayor grado o nivel de detalle. Aquello que es importante, que es relevante en los estados financieros, pero por la forma de su presentación, conforme los modelos que nos dan las normas contables, no lo podemos incluir ahí. Vamos a editar una nota a los estados financieros donde podamos dar un mayor grado de detalle. Dice que estos se tienen que leer conjuntamente con los estados financieros porque es un estado financiero más, ¿verdad? Vamos a aprender a hacer una relación entre los estados financieros y las notas a los estados financieros, ¿verdad? Van a ver ustedes cómo quedan de bonitos ya los estados financieros, bien hechos y completos, ¿verdad? Esa es nuestra función, que ustedes lo hagan muy bien. El objetivo de las notas a los estados financieros es que los usuarios puedan tener una mayor información. Para efectos de contabilidad, cuando nosotros estamos construyendo información financiera, deben de hacerse ciertas divulgaciones que son obligatorias. Para efectos de auditoría, cuando nosotros como auditores encontramos que hay algo que, si bien no va a modificar la opinión, por ejemplo, si es necesario que los usuarios de información financiera lo sepan, podemos incluirlo en una nota a los estados financieros. Hay un párrafo del dictamen donde menciona, sin modificar la opinión, quiere decir que el hecho no fue tan relevante, no fue omnipresente, no causó un efecto de incorrección inmaterial en los estados financieros,
como para modificar la opinión. El párrafo, repito, dice, sin modificar la opinión, llamamos la atención a lo que establece la nota a los estados financieros, número tal, ¿verdad? Donde se establece una situación en particular y van a ver algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Entonces nos permite incluir información que es de divulgación obligatoria. Nos permite conocer también bases contables utilizadas, ¿verdad? Recuérdense que las normas contables permiten dentro de las bases y las formas de construir información financiera seleccionar entre una o dos opciones que da la norma, de acuerdo a las características de la empresa. Entonces, una nota a los estados financieros nos puede llevar al lector de que entienda cuáles son las bases que ha utilizado la empresa para su información financiera. Bueno, hoy sí se vino porque ya se me están durmiendo. Esto está bien sencillo. Ay, vamos a poner de una vez el cronómetro. Vamos a ver entonces cuáles pueden ser las categorías de las divulgaciones. Una primera categoría nos da divulgaciones de tipo general, que son descriptivas, que contienen información que no lleva ningún detalle, ¿verdad? Por ejemplo, una divulgación general puede ser la historia de la compañía. Cuando nosotros vemos los estados financieros sin divulgaciones, vemos números, podemos interpretar resultados. Sin embargo, no tenemos a qué se dedica la empresa, por ejemplo. Entonces, en una divulgación general, podemos incluir cuál es el objeto de la empresa, dónde tiene localidades, algo de la historia, podría ser. Normalmente es un párrafo, ¿verdad? Que no debería ser muy extenso para no aburrir a los lectores. Tenemos también divulgaciones de políticas contables. En políticas contables vamos a poder verificar cuáles son las bases que ha utilizado la empresa. Por ejemplo, una política contable puede ser el método de depreciación. Tendrá un método de línea recta, tendrá un método de unidades producidas, tendrá un método de kilómetros recorridos, tendrá un método de depreciación acelerada, en fin. Hay que decir en las políticas cuáles son los métodos que ha adoptado la organización. Y 3, vamos a ver que hay específicas de balance. ¿Qué significa esto? Ya les puse el ejemplo de propiedades, planta, equipo. Veamos ahora el ejemplo de inventarios. En los estados financieros nos va a aparecer la cuenta de inventarios. Entonces, en una divulgación específica de balance, podemos encontrar una integración que me diga inventarios, ¿verdad? Y que incluya inventario de materia prima con su valor, inventario de producto en proceso con su valor, inventario de producto terminado con su valor. Sacamos una sumatoria y podemos incluir un inventario en tránsito, ¿verdad? Allí podemos hacer divulgaciones también con respecto a información que es obligatorio dar a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, si hay restricciones en el uso de los inventarios. Entonces, ya tienen el concepto general de cómo se integran las normas. Ya vimos entonces que son parte de los estados financieros, deben interpretarse juntamente con estos, y esto lo que nos va a hacer es que sean más claros, que la información sea más comprensible. Los estados financieros, vamos a ver, las notas a los estados financieros, como son un estado financiero más, tienen que tener las características de un encabezado, ¿verdad? El nombre de la empresa, la fecha a que corresponden, al igual que los estados financieros. Luego la descripción en una nota general de operaciones de la empresa, ¿verdad? Otra nota podría ser la de moneda extranjera,
vamos a ver que también se expresa cuando la empresa tiene transacciones con monedas extranjeras, ¿verdad? Otro tema es que debe ser comparativa la información, ¿verdad? El año anterior con el año actual. Así vamos a presentar también el informe de la auditoría. Hicimos una nota de políticas de contabilidad, ¿verdad? Estoy tratando de llevar más o menos el orden de cómo podrían quedar. Escucho si hay preguntas. Hay una mano levantada, Jorge Ochoa. Escuchamos, estimado Jorge. Con una duda, eso, licenciado, de los estados comparativos, ¿qué pasa si la empresa es su primer año? ¿Tiene, cómo le hace? ¿O tiene un permiso de ley de que el primer año puede ser sin estados comparativos? Es correcto, estimado Jorge, ¿verdad? Cuando uno hace precisamente vamos a regresar aquí, mira. En estas divulgaciones donde dice, por ejemplo, en la número 2, nombre de la empresa, fecha y todo, allí se anota normalmente la fecha de constitución de la empresa. Incluso recuérdense que las empresas en su primer año a veces no tienen un periodo completo. Por ejemplo, si la empresa fue constituida el día de hoy, pensemos, ¿verdad? Entonces va a tener información del día de hoy, 25, hasta el 31 de diciembre. Son periodos extraordinarios, ¿verdad? El año siguiente, por ejemplo, no sería comparable el año 2024 con el año 2023 porque no corresponden a un periodo completo. Entonces, acá se puede hacer esa divulgación de qué está pasando con la comparabilidad de la información financiera. El primer año, pues no necesariamente se tiene que presentar información del año anterior. Lo que sí tenemos que hacer, y es muy válida tu pregunta, es divulgar esto, ¿verdad? Yo se lo tengo que decir al usuario, porque si yo solamente, pensemos que se inició la empresa el 2 de enero de este año, ¿verdad? Y tengo estados financieros completos del 2 de enero al 31 de diciembre. Yo hago mi dictamen sobre este año y no pongo el año anterior y no hago ninguna divulgación. Cualquiera creería que yo hice mal auditoría, ¿verdad? Porque no estoy divulgando por qué no hay información comparativa, ¿verdad? Entonces, si es válido en el primer año que no haya un ejercicio completo o que no haya un periodo de comparación, ¿verdad? Gracias por tu pregunta. Acá tienen ustedes qué son las políticas contables, principios, bases, convenciones, reglas, todo aquello que de conformidad con lo que permiten las normas, la administración adopta, ¿verdad? Para la construcción de su información financiera. Tenemos, por ejemplo, la prudencia al elegir las políticas contables y dice que hay empresas que no son prudentes y toman políticas contables que lo que hacen es distorsionar la información financiera o a propósito toman políticas contables porque les va a crear un mayor gasto, por lo tanto una menor utilidad, o tratan de bajar el gasto a través de una política que no es la más recomendable para mostrar una mayor utilidad, ¿verdad? Entonces la prudencia es mostrar lo que realmente está ocurriendo en la empresa. ¿Quiénes son los usuarios? Pues ya lo hemos comentado, accionistas, acreedores, proveedores, clientes, autoridades fiscales o reguladoras, analistas financieros en el tema de créditos, ¿verdad? Las políticas, pues ya vimos que son bases, ¿verdad? ¿Para qué? Para consolidar información, para convertir moneda extranjera. Ustedes, no sé si ahorita en esta conta les toca ver, por ejemplo, matrices y subsidiarias, que es cuando la empresa principal está en un país fuera, ¿verdad? Y podría llevar sus operaciones en euros, en dólares, y la subsidiaria está en Guatemala. Allí entonces hay formas de cómo se hace la conversión de transacciones en moneda extranjera.
lo van a aprender. Sin embargo, es una política contable que tenemos que revelar. Evaluación de inventarios, ¿verdad? ¿Y qué método estamos utilizando de acuerdo a los permitidos que establecen las normas contables, ¿verdad? Eventos subsecuentes, ¿qué pasa con todo aquello que ocurrió después de la fecha de cierre? ¿Qué tratamiento le da la empresa? Tratamiento de arrendamientos, ¿verdad? Si hay un arrendamiento financiero, hay una norma contable que nos da directrices, ¿verdad? Tratamiento de impuestos, hay una norma que nos menciona impuesto a las ganancias, ¿verdad? Entonces, tratamiento de contratos a largo plazo, si estamos nosotros, por ejemplo, construyendo un edificio y hemos contratado una empresa constructora, ¿cómo vamos a registrar, verdad? Si somos nosotros los constructores y vamos a llevar la contabilidad, normalmente contratos a largo plazo llevan más de 1 año, 2 años en ciertas construcciones. Si se van a acumular costos y gastos, si se van a hacer cierres parciales o hay varias formas, ¿verdad? Entonces, solamente es para que lo sepan. Si la empresa está utilizando una franquicia, ¿verdad? O una licencia para explotar algún producto, ¿verdad? Todo esto se tiene que revelar. En la sección de activos, pues vamos a pasar rápido. Ustedes conocen muy bien todas estas cuentas. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Existe una reserva para cuentas incobrables. ¿Sobre qué criterios se ha determinado esa reserva? Evaluación de costos de inventarios, ¿verdad? Determinación de costo de ventas, los activos fijos, las políticas en la depreciación, si es una agrícola, qué tratamiento le van a dar, si es una constructora, inversiones en subsidiaria, investigación, uso de patentes y marcas. Te paso rápido porque, como bien dijeron ustedes, esto sí es parte de la pura cuenta. Existen provisiones en garantías, en avales, compromisos y contingencias. Acá me detengo básicamente en el tema de compromisos y contingencias, porque si cuando la empresa tiene una contingencia, estamos obligados a hacer una nota a los estados financieros. ¿Qué es una contingencia? Pues es un evento que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿Cuál sería una contingencia legal que tiene una empresa? Por ejemplo, una demanda laboral. La empresa despidió a un trabajador, este se fue a poner la denuncia correspondiente de su indemnización porque para él es un despido injustificado y hay una demanda, ¿verdad? Imaginémonos que sea por 500,000 quetzales, pongámosla así. La contingencia es, ¿va a ganar el juicio el trabajador o lo va a ganar la empresa? Si lo gana la empresa, no pasa nada, ¿verdad? No tiene que hacer ningún desembolso. Pero si lo gana el trabajador, allí está la contingencia. En un momento determinado, la empresa va a tener que desembolsar ese dinero, ¿verdad? Entonces, es importante revelar ese tipo de compromisos. Hay también litigios entre empresas, ¿verdad? Por uso de marcas. La misma SAT también impone sanciones a través de audiencias. Y si, por ejemplo, la empresa pierde la demanda, hasta podría incluso llegar a quebrar, ¿verdad? Entonces hay que hacer una revelación. Compromisos de prestaciones laborales, ¿verdad? Que deberían de estar revelados en los estados financieros. La sección de resultados, un reconocimiento de ingresos, cómo se está llevando a cabo, mantenimiento, reparación de activos, principalmente el tema de la capitalización, reservas legales también, qué pasa, qué criterios se utilizan, y la comparabilidad, ¿verdad? Que también habíamos hablado de ello. Acá tenemos que, según la SNIF también, los principios contables o las políticas contables
las tiene que elegir la gerencia. Nosotros como auditores no podríamos llegar a decirle a la empresa, mire, adopte una política diferente, porque es responsabilidad de la empresa adoptarlas, ¿verdad? Según las circunstancias es a qué se dedica la empresa, cómo está llevando a cabo la actividad, ¿verdad? Y que muestre lo más cercano a su realidad económica la información financiera. Recuérdense que principios de contabilidad generalmente aceptados son las bases, ¿verdad? Cualquiera que haya sido. Debemos tener claro también cuáles son los criterios que ha utilizado la empresa para seleccionar entre una u otra política, ¿verdad? Por ejemplo, si ha seleccionado entre un método de depreciación de línea recta o un método de unidades producidas, ¿verdad? Eso tiene que estar muy claro en cuanto a la presentación de la información financiera. Ya casi que aquí vamos a irnos quedando por el tiempo. Permite esta divulgación mostrar por qué la empresa está llegando a obtener un resultado determinado, ¿verdad? Un cambio en políticas contables puede afectar drásticamente el resultado de operaciones de una empresa, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que dejar muy explicado. La empresa, pues, tiene que considerar las políticas cuando hay varias alternativas, ¿verdad? Repito, de acuerdo a su forma de hacer la operación. Cuando son industrias o empresas con actividades muy especializadas, no conviene utilizar una política que lo que va a hacer es distorsionar su información, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza, en la nota de operaciones, damos a conocer si es, por ejemplo, una empresa que se dedique a la producción de alcohol después de tener derivados de la caña de azúcar, por ejemplo. Es una cosa muy particular, ¿verdad? Cuando existan aplicaciones inusuales que pues, no son tan comunes, hay que hacer esa revelación y esa divulgación. Normalmente vamos a agruparlas en una sola nota a los estados financieros y le llamamos políticas significativas de contabilidad. Y no deben dar detalles o integraciones de cuentas. Allí únicamente vamos a incluir cuáles son las bases, ¿verdad? Las formas que ha utilizado la administración. Quisiera preguntar si tienen alguna duda hasta acá. ¿Estamos bien? Escucho, por favor. Jorge Ochoa, licenciado, levantó la mano. Por favor, Jorge, te escucho. Como licenciado, entonces las notas a los estados financieros no necesariamente tienen cuentas como tal de dinero o como es cantidades cuantitativas, sino que son cualidades descriptivas más que todo. Fíjate que no. Vamos a tener de las mismas. Esta es la divulgación de políticas contables. Voy a ver acá. Estas son las que te hacen falta, mira. Las divulgaciones específicas de balance. Ya vimos una que se refiere a operaciones o datos generales, ¿verdad? Vimos una nota que se refiere a divulgación de políticas contables. Y existen estas que son ya las específicas del balance, donde sí vamos a dar cantidades, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, un detalle de la cuenta de efectivo y equivalentes. En esta cuenta de efectivo y equivalentes podemos tener valores monetarios, ¿verdad? Determinar cuál es el valor de una caja chica, de una caja general, de una inversión en un banco, de una cuenta de depósitos monetarios, de una cuenta de ahorro, ¿sí? Ese nivel de detalle lo vamos a hacer en una divulgación donde abrimos un mayor detalle de las cuentas de balance o podría ser de resultados también, ¿verdad? Perdón, ahí vamos a quedarnos hasta ahí porque ya mucho por el día de hoy.
que ahí ha venido otro acertijo y se lo voy a dejar para el martes, el jueves. Espero aclarar tu duda con esto, Jorge. Entonces, recuérdate que tenemos divulgaciones generales de políticas contables y específicas o de integración de balance, ¿verdad? Me voy a quedar hasta acá. Esto pues es la teoría, dejé de compartir. Traté de avanzar con la teoría para que ya entremos a la parte práctica, porque, repito, la teoría ya deberían de saber ustedes toda la parte básica de conta y el sabor lo vamos a encontrar cuando aprendamos a hacer notas a los estados financieros. Si hay alguna duda, algún comentario, mientras Eunice está preparando la rócola, me dicen y yo con mucho gusto les puedo atender. ¿Se dieron cuenta que todas sus preguntas son válidas? Es que uno transmite la información, ¿verdad? Cómo ustedes la perciban es algo diferente y nuestra obligación es que ustedes se lleven el conocimiento, ¿verdad?